podríamos hablar acerca de la teología. Se divide en grupos como la teología natural, la teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica y la teología práctica. Ahora, de todo esto, nosotros solamente estamos desarrollando el primer punto de la teología sistemática. Ya se han dado cuenta que lo extenso que es la teología. Nosotros en esta oportunidad estamos llevando la teología sistemática y estamos en el punto número 1, que es bibliología. Entonces, de manera general, dice la curso de introducción a la teología, explica que la teología natural es la que va a explicar de cómo Dios se dio a conocer a lo largo de la historia, se dio a conocer a lo largo de la naturaleza, ¿ya? Entonces, digamos, es también una de las formas de cómo entender, ¿no? Aquí no hay Biblia, nada, aquí solamente es los medios que Dios ha creado. No existe nada de escritura, nada. En medio de eso dice que también Dios se reveló. Es una rama, ¿ya? Es una rama que tal vez la teología católica también tiene como apego. Por otro lado, viene otra rama que se llama la teología bíblica. La teología bíblica simplemente va a ser un análisis todo lo que se encuentra en la escritura, dentro de la Biblia. Entonces, cuando yo digo dentro de la Biblia, ¿qué encuentro en la Biblia? Puede encontrar pecado, puede encontrar creación, puede encontrar a Cristo, puede encontrarse todo lo que yo encuentro en la Biblia. Eso es lo que estudia la teología bíblica. Nada más. No se encarga. Si hay un tema que no está en la escritura, no, la teología bíblica no se, digamos, él no está interesado en descubrirlo. Para eso hay otras áreas de la teología. La teología bíblica solamente dice, ¿no? ¿Qué está en la Biblia? Lo que está en la Biblia, solamente eso se dedica. ¿Ya? Vuelvo a aclarar, ¿no? Entonces, ese punto es bueno también verlo. Entonces, ¿qué es la teología bíblica? Estudia las verdades reveladas y a un escritor en particular, tal como nosotros conocemos la Sagrada Escritura. Nada más, ¿ya? Aclarando. Segundo punto, o tercer punto sería, ¿no? La teología sistemática. La teología sistemática estudia lo que está en la Biblia, pero asimismo lo va ordenando. Esa es la diferencia. Que la teología sistemática, por ejemplo, estudia, ya, ¿qué está en la Biblia? En la Biblia encontramos inspiración. ¿Qué encontramos en la escritura? Podríamos encontrar, por ejemplo, podríamos encontrar acerca de los autores como de Pablo, de Lucas, podríamos encontrar también algunas otras enseñanzas, ¿no? Como creación, como pecado, como nuevo nacimiento. Todo eso lo encontramos en la Biblia y la teología bíblica ya lo estudia. Pero la teología propia lo estudia y lo agrupa. Esa es la diferencia. Que varios estudios, por ejemplo, lo que es pecado, lo que es justificación, lo que es santificación, lo agrupa y lo da un nombre. ¿Ya? Lo da un nombre. Ese nombre ya viene a ser parte de la teología sistemática. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esta manera. Ahora sí pongo el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos los temas, por ejemplo, de inspiración, vemos otros temas, por ejemplo, acerca digamos, cómo la Biblia fue escrito paso a paso, quiénes son los autores, eso ya lo estudia la teología bíblica. Pero la teología sistemática, de manera panorámica, no lo profundiza, el que profundiza la teología bíblica, de manera panorámica lo estudia, ¿ya? Y lo agrupa en uno solo, y le da un nombre, como bibliología. Entonces, la palabra ideología no encontramos en las Sagradas Escrituras. Eso, digamos, es de agrupación de varias enseñanzas de la Biblia, lo agrupa en uno solo y de ahí sale el nombre de la teología sistemática y lo llama teología sistemática 1. Teología sistemática 2, el orden, entonces empieza a agrupar otras enseñanzas. Agrupa, por ejemplo, todo lo que es Dios, ¿ya? Lo que es omnisciente, omnipotente, todo lo que es de Dios lo va agrupando y finalmente, una vez que lo agrupa, ¿ya? Es lo que se presenta en la teología, ¿ya? En la teología sistemática. Entonces, quiere decir, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la teología sistemática, estamos hablando de algunos elementos, ¿ya? Que estudia de manera ordenada. Eso significa la palabra sistemática, ordenada, estructurada. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo más. ¿Quién estudiaría la Trinidad? La teología natural no, porque no entiende.
La teología bíblica tampoco, porque la palabra Trinidad no está en las Sagradas Escrituras. ¿Quién estudia la Trinidad? La teología sistemática. Pero para estudiar la Trinidad ha tenido que agrupar la doctrina de Cristo, que sí está en la Biblia, la doctrina del Padre, que sí está en la Biblia, la doctrina del Espíritu Santo, que sí está en la Biblia, que dice que Dios es omnipresente, omnipotente, que sí está en la Biblia. Todos algunos puntos ha encontrado, ¿ya? Lo agrupa y lo saca una sola doctrina de manera panorámica, lo explica. Mejor dicho, la teología sistemática lo agrupa y lo explica y le pone un título, ¿no? Doctrina de la Trinidad. Y así sale. Esa es la teología sistemática, pero va ordenándolo. Mientras, por ejemplo, la teología bíblica diría, no, un día voy a estudiar bautismo, otro día estudiar segunda venida, otro día arrebatamiento, otro día Cristo, otro día pecado y así. No, porque está en la Biblia. Pero la teología sistemática dice, no, 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 hay que estudiarlo de manera ordenada y lo va ordenando lo que está en la escritura. Eso es lo que es teología sistemática y esa es la que estamos llevando nosotros. Por otro lado viene la teología histórica o dogmática. La teología histórica dogmática explica de cómo las doctrinas se han ido entendiendo en cada tiempo. Cómo se entendió en el siglo I a Cristo, cómo se le entendió en el siglo II, cómo se entendió en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en nuestros días. ¿Cómo se entiende a Cristo? ¿Será de la misma manera que lo ha entendido hace 500 años, hace 1000 años atrás? ¿O en los tiempos de Cristo lo habrán entendido así? Entonces, eso es lo que estudia la teología histórica, de manera más histórica las doctrinas. Y la teología práctica es, digamos, es el resultado, ¿no? Lo que aquí van algunos en doctrina, por ejemplo, en cursos dentro de los seminarios, como por ejemplo la homilética, ética, la administración, algo así. O sea, quiere decir que si yo entiendo que la salvación no se pierde, yo predico, entonces digo, no, la salvación se pierde. Yo entiendo tal vez que la salvación sí se pierde, entonces yo predico como la salvación se pierde. Simplemente es el estilo que le vas a dar. O sea, la teología práctica es el resultado, nada más. Es el resultado. Eso lo vamos entendiendo más adelante. Entonces, lo que vamos a plantear nosotros dentro de la teología sistemática, esa es la que estamos llevando, entonces la teología sistemática abarca dentro de la IEPJ de esta manera. Profesor, pero esta teología sistemática es solo de la IPJ, no. La IPJ ha acogido lo que a nivel mundial ya se dijo en Europa, ¿no? A nivel mundial se enseña en todos los seminarios pentecostales, no pentecostales, esta forma. Esta teología tiene alguna variación, porque algunos, por ejemplo, enseñan primero la doctrina de Dios, después de Cristo, por ejemplo, ángeles enseñan aquí juntos con hombres, ¿eh? Hay mínimas variaciones, pero la estructura final no cambia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero aclararles que la IEPJ sí lo ha estructurado de esta manera. Bibliología en primer punto, teología propia, antropología, jamartología pecado, cristología de doctrina de Cristo, soteriología doctrina de salvación, eclesiología doctrina de la iglesia, neumatología doctrina del Espíritu Santo, escatología de los últimos tiempos, angelología, estudio de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos nombres que ya aparecen aquí como bibliología, teología propia, antropología, entonces está explicando, antropo, dice hombre, logía, estudio del hombre, está explicando y le pone un nombre acá, le pone un título a digamos, a esta estructura. Entonces, esta estructura aquí va a explicar todo lo que es el hombre, la dicotomía, si es tricotomía, si el hombre tiene alma, tiene espíritu, cómo está constituido, cómo piensa, ¿no? Todo ese punto va a explicar, ¿no? En pecado, por ejemplo, pecado desde en primer pecado, después cómo se dio a lo largo de la historia, el pecado durante también el pecado se va a dar en los tiempos después del pecado en el cristiano, todos esos puntos lo va marcando en esta parte de aquí de la jamartología, en cristología, doctrina de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí ya está ordenado, no hay que inventarse nada. Ya está ordenado, ¿ya? Teología 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, la IEPJ, y como algunas denominaciones pentecostales, son algunas nada más, y la IEPJ preocupados que nuestros mismos miembros ya no crean en esto de sanidad por las influencias del Internet y tantas otras cosas, y también, digamos, perdiendo la identidad propia del bautismo del Espíritu Santo, aunque estos temas se estudia ya de donde se estudia neumatología, se estudia, hay cursos, por ejemplo, como dones, también se estudia, pero mucho más preocupado la IEPJ lo ha añadido dentro de la teología sistemática de los seminarios, ¿ya? Y también en nuestro manual de doctrinas lo ha sacado de esta manera. Quiere decir que lo ha incorporado
¿no? A las doctrinas que universalmente hay 10, lo ha incorporado 2 más, la IEPJ, para fortalecer nuestra identidad. Cabe aclarar, ¿ya? No otras denominaciones no vas a encontrar. Hasta aquí sí, esto encuentras en cualquier denominación, cualquier seminario, de cualquier red, pero esta no. Esta es propio de la IEPJ que lo ha añadido. Y eso no quiere decir que no están en lo demás. Esto ya se estudia, pero de manera muy, digamos, superficial. Aquí la IEPJ ha dicho hay que enfatizar mucho más. Con este punto ya podíamos nosotros pasar tal vez a entender algunos puntos de lo que era la doctrina de las escrituras. Hasta aquí, por favor, hago un paréntesis y vamos a encender lo que es, vamos a encender el audio. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí, por favor? Ya están activados. Ustedes no están desactivados sus audios de mi persona. Ustedes pueden activarse en el momento que creen conveniente. Pueden activar sus audios y preguntar. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguno? Si no hay ninguno, continuamos entonces, ¿ya? Entonces, si no hay ninguno, vamos continuando lo que va a ser la charla del día de hoy como un repaso. Y adentrando a la doctrina de las escrituras, y hoy día voy a seguir con el manual que teníamos, ya adentrando a la doctrina de las escrituras, habíamos dicho nosotros, hablar de la Biblia es hablar de una biblioteca. Es una biblioteca divina del cual los evangélicos tenemos la herencia de 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, de tal manera que este listado nos va ayudando a nosotros a entender, ¿ya?, este proceso histórico de cómo nos llegó la Biblia. La Biblia no es que Dios vino un día, ¡boom!, lo arrojó. Alguna pregunta decía un gran teólogo, decía, ¿cuál crees que es la mejor Biblia? Y algunos creen que la mejor Biblia, decía él, es la que tiene filos dorados, la que tiene, ¿no?, para guardar la ofrenda, no sé, la que tiene tal vez un estuche mucho más bonito de cuero, de vaca viuda, creo que decía él, algo así, ¿no? Algo que sea mucho mejor. Eso supuestamente es la mejor Biblia. Y no necesariamente eso así. Diríamos nosotros, más adelante vamos a ver, la mejor Biblia sería de las mejores traducciones. ¿Ya? Eso lo vamos a aclarar. Quiere decir que a estas alturas ya nosotros deberíamos, por lo menos algo en nuestra mente, todavía habernos metido que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción del original o de las copias del original. Quiere decir que este proceso de la escritura va llegando poco a poco, ¿no? Los materiales que se han escrito así en arcilla, en piedra, papiro es el que más se utilizó. Y aquí está la planta de papiro. Aquí pueden ver a papiro, es una planta del cual, digamos, ese papiro más adelante se utilizó haciendo secar unas hojas antiguas. Y a partir del siglo I después de Cristo, estos rollos se van formando de tal manera que ya van a ser tipo códices, ya eran parecido a un libro, ¿no? Estos todavía son los antiguos rollos. Sé que cuando antiguamente te querían ver para el tiempo de Cristo, decían, ¿no? A ver, van a agarrar la Biblia. No, no existía papel al tiempo de Cristo. Estaban, digamos, juntos los libros tampoco, era cada rollo. Por eso cuando uno lee el libro de Lucas capítulo 4, verso 17, dice que Jesús un día se fue a la sinagoga y el que estaba ahí en el Sanedrín le dio el rollo, él desenrolla, digamos, propiamente el rollo, lo va a leer el rollo, lo vuelve al rollo y le devuelve. ¿Por qué eran rollos? No existía el libro, no existía tal como nosotros lo tenemos. Era el famoso papiro. Ya mucho más adelante va a aparecer el famoso pergamino. Aquí igual va a seguir siendo rollo. Entonces, eso, digamos, son de los materiales más escritos en la Biblia, utilizado los famosos hojas finas que se llamaban en esos tiempos del papiro. ¿Existe papiro en la actualidad? Sí, sí existe el papiro, ya aclarando, hasta el día de hoy. No se utiliza porque sale mucho costo, ¿no? Ya entonces ahí todavía es, ¿no? Entonces ya a partir de más adelante ya se empieza a utilizar el famoso pergamino. Otro de los puntos que quisiéramos nosotros entender, tal vez generalidades de la Biblia, algunos puntos importantes, que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores que sí se puede distinguir, ¿ya? En 3 idiomas, idioma hebreo, arameo, griego, un poquito menos de 1600 años,
¿Ya? Entonces tenemos desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del apóstol Juan, ¿no? Escribiendo Apocalipsis. Ya ahí podemos ver algunos puntos, ¿no? Cuántos capítulos tiene el antiguo, cuántos capítulos tiene el nuevo, cuántos versículos, todo lo demás. Ya es un tema que ustedes lo podrían ya trabajar más adelante. Aquí está todo. Ya aquí te explica, ¿no? Cuál es el centro del antiguo, cuál es el centro del Nuevo Testamento, cuál es el versículo más pequeño, el versículo más extenso, el capítulo más extenso, el capítulo más pequeño de la Biblia. Te va explicando punto por punto esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ya, no voy a centrar mucho en eso porque ustedes lo podrían leer. Lo que sí más adelante explica, dice, ¿no? Esta notable unidad y coherencia confirman que la Biblia es auténtica y revela que hay un solo autor, y ese autor es el Espíritu Santo, es Dios, ¿no? Viendo en 2 de Timoteo 3:16, ¿ya? 2 de Pedro 1:21, también, ¿no? 2 de Pedro 1:21. Y así podemos nosotros ver algunos estudios que se han ido dando así paso a paso hasta la invención de la imprenta. Cuando se inventa la imprenta, con la imprenta de Gutenberg allá en el siglo XV, la primera Biblia que empieza, o perdón, el primer libro escrito, perdón, diríamos, impreso, fue la Biblia. Y a partir de ahí la Biblia ha sido un libro mucho más distribuido a nivel mundial, ¿no? Ha podido darse, digamos, las estadísticas más grandes que todavía tenemos hasta el día de hoy. Tanto es así que esta Biblia, y para nosotros hablar de la Reina Valera, tanto como denominación, hay una institución que se encarga, esa institución se llama las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, las Sociedades Bíblicas Unidas es la institución, no es la única, por cierto, hay la Sociedad Bíblica Internacional, hay muchas otras instituciones, son editoriales, ¿no? Estudiosos que van a traducir la escritura y algunas veces también, como el caso de la Reina Valera, simplemente están actualizando el lenguaje de acuerdo al tiempo, porque ya está traducida, ¿no? Asimismo, entonces podemos nosotros ver algunos otros aportes hasta el año 2003 de cómo se dio algunas estadísticas. Año 2003, estas estadísticas ha ido cambiando, ¿no? De cómo se han distribuido la Biblia. Entonces, nosotros tener copias de las escrituras en la actualidad, hermano, no están por cualquier cristiano. Las copias más importantes de las Sagradas Escrituras lo encontramos en la Sociedad Bíblica Británica, lo encontramos en la Universidad de Cambridge, lo encontramos en la Universidad de Oxford, encontramos con la Universidad Hebrea en Jerusalén, encontramos en el Museo del Vaticano, o sea, encontramos en instituciones bastante importantes a nivel mundial. Cabe resaltar que las primeras universidades cuando nacieron, como Cambridge, mucho más antes que Oxford todavía, y otras universidades como la de París, su primera facultad fue la Facultad de Teología. Así nació la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América, aquí en el Perú, ya con la carrera de Teología. Y así apareció la universidad, por ejemplo, la del centro de Huancayo, y así podríamos ver a nivel mundial, como la Universidad también de Harvard, que sería una de las más prestigiosas, como Oxford, con la carrera de teología. Y es la razón que ellos hasta el día de hoy conservan, son los estudiosos, para poder tener las copias fidedignas ya de la Biblia en sus museos. ¿Ya? Aclarando ese punto. Aunque ya ha variado un poco, Harvard ya no enseña teología y otras cosas, ya hasta rechazan, creo, en algunos aspectos, pero así nacieron. Es bueno saber parte de esa historia. Entonces, ya pasando mucho más adelante, ya la escritura empieza a darnos algunos puntos mucho más importantes. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos empieza a dar algunos datos importantes, ya que empieza a haber un Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? Significa una alianza, una única unidad. Pero esta única unidad también había quedado, te hago un resumen, por favor, si alguien no entiende, me escribe ya al interno. Ya, entonces, o tal vez lo escribe, aquí hay un chat también para poder hacer preguntas. Ya se había escrito antiguamente el Antiguo Testamento, aclarando o redundando, que el Antiguo Testamento se había escrito un hebreo consonantal. No había vocales, no había separación de palabras, ¿no? Esto se dice aquí, en su mayoría lengua hebrea, el Antiguo Testamento, el hebreo originalmente se escribía sin vocales. Aquí lo dice, ¿eh? Lo que yo expliqué aquí también lo dice. Entonces, de tal manera que solo se usaba consonantes.
Y algunas consonantes como el ay en el yod, digamos, perdón, consonantes que ya hay en o existen en el hebreo, esas consonantes hacían la doble labor, la labor de consonante y la labor de vocal, ¿no? No existían vocales, simplemente eso era, digamos, para el entendimiento de ellos. Tanto es así que cuando se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando dice, y yo soy, cuando por primera vez Dios se va revelando a Moisés, Dios se revela no con una, digamos, una palabra tan exacta como lo tenemos hoy en día Jehová o Yahvé. Era el tetragramatón. El tetragramatón son 4 palabras de los cuales existen en hebreo. ¿No? Eso lo podría explicar más adelante. Ya, este es el hebreo. Entonces, si yo utilizo mi pizarrita, aunque aquí no me va a salir bien, ¿ya? Voy a utilizar mi pizarrita. ¿Dónde está pizarra? Ahí no hay pizarra acá. No, ahí ya tendría que seleccionar pizarra, ¿ya? No, no hay problema. Ya vamos a hacer, o en todo caso voy a tratar de hacer pizarra. Ya. A ver, ven por acá. Ven tú para acá. Salgo un rato de acá y voy a compartir pizarra. Entonces, yo voy a compartir mi pizarrita. Ahorita vamos a ver. Ya está. Ojalá que me salga bien, ¿eh? Ya. Esto, ya está. Eso es la primera letra ya del tetragramatón. La segunda es así. Esta sería la segunda letra hebrea. Es derecha, ya me salió un poquito más. La tercera es más o menos así. Y la cuarta es así. La cuarta es muy parecida, es lo mismo que esto, ¿ya? ¿Ya? Esta de aquí con esta de aquí son. ¿Por qué primera? Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces aquí está lo que se conoce traducido al español como la Y. Esta se conoce como la famosa H, transliterada al español. Esta de acá se conoce como la W, aunque debería ser V, no debería ser W, V debería ser. Y esta de acá sería también la H, ¿no? La primera palabra, ahí está. Esta es la que se entiende hasta el día de hoy. Y de este problema, cuando los masoretas a partir del siglo VI, siglo VI después de Cristo, van a añadirle a estos consonantes, lo van a añadir vocales, o sea, van a empezar a aparecer vocales por acá, aparecen vocales de este tipo. Entonces, a esas vocales, las vocales hebreas son así a puntos, rayas, nada más. Entonces, finalmente, es lo que de ahí sale en la traducción al español como Jehová o como Yahvé. Ese es el problema de nuestros días. El hebreo antiguo no tenía vocales. Cuando le añaden vocales, ahí viene el problema, digamos, para muchos, y peor en la traducción. En la traducción en la actualidad no se sabe. Ahora, ¿cómo sería esto que ha llevado al español? Esto llevado al español sería de la siguiente manera. Esto llevado al español sería así, ¿no? Esta primera letra va acá, esta segunda va acá, eso ya en el español, esta de acá va acá, y esta de aquí viene acá. De tal manera en el español tenemos acá, ¿no? De esta manera. Y de aquí sale Yahvé o Jehová, ¿no? De este tetragramatón. Esa es la que Dios se reveló, con ese nombre se reveló. ¿Cómo se llamará, hermanos? Eso es un tema, digamos, polémico hasta el día de hoy, pero esta es lo que no cambia hasta el día de hoy, ¿no? Lo demás ya lo podríamos ir trabajando más adelante. Entonces, quiero aclararle de la siguiente manera. Cuando nosotros empezamos a tener bastante aporte, y aquí quiero por favor hacer una remarcación, se cierra y vuelven a ingresar, vuelvo a repetir, se cierra y vuelven a ingresar con la misma, ¿ya? En 8 minutos va a cerrar. Entonces, quiere decir que este tetragramatón en hebreo, aquí lo tenemos ya en castellano, ¿no? Ahí está en hebreo, ¿no? De 1, 2, 3, 4, y en español lo tenemos de esta manera. Entonces, de ahí es traducido Jehová o Yahvé. Y en el Nuevo Testamento ya se utiliza el griego. El lenguaje griego se asemeja mucho al castellano, ya que el griego sí se escribe de izquierda a derecha, tal como se escribe el español. El griego sí, el hebreo y el arameo no. Aclarando ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra baptismo o baptizo en griego, ya, esta está transliterada al español todavía, acá baptizo sería con Z. Entonces, la palabra baptizo en griego traducido al español significa bautismo, traducido. No hay no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Porque hay, digamos, ahí tiene bastante similitud. Ya, más adelante le vamos a ver que el griego también tiene mucha similitud con el hebreo.
solamente que la diferencia nada más. Eso lo vemos más adelante, ¿ya? En otro día lo vemos. Entonces, quiere decir que la escritura, de una u otra manera, nos ha presentado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. A excepción, dice que algunos puntos se puede también registrar en el Nuevo Testamento como se ha escrito unas letras, ya, del cual lo hemos visto en el libro de Marcos capítulo 15, 34, como también lo podemos ver en el libro de Marcos 5, 41. ¿Qué dice ahí, no? Cuando, por ejemplo, podemos ver de que algunos judíos que habían ido esclavos a Babilonia el año 586, ya siglo VI, fueron esclavos a Babilonia, estuvieron 70 años y de ahí regresaron a su pueblo natal, ya de mano de los persas, ya de Ciro y de los persas. Finalmente, ellos al regresaron hablando el idioma madre de sus conquistadores, de los que habían sido los babilonios. Y el idioma madre de ellos era el arameo, entonces ellos regresaron hablando arameo. Entonces el hebreo se convirtió en el idioma oficial hasta los tiempos de Jesús. El idioma madre de Jesús se considera que es el arameo, ¿no? Un idioma muy común en el pueblo. Pero el idioma universalmente que se hablaba en esos tiempos, en el tiempo de Jesús, era el griego. Por eso es la razón que el Nuevo Testamento se creó en griego. Entonces, los evangelistas como Marcos traducen algunas palabras o varias palabras de Jesús al arameo. O dicho de otra manera, perdón, del arameo lo va traduciendo al español, directo. Me corrijo vuelta, del arameo al griego. ¿Ya? En el caso del evangelista Marcos, traduce directamente las palabras del cuales deben haber sido pronunciados por Jesús en arameo y él lo está traduciendo al griego. Así lo hicieron la mayoría y así se puede notar muy claro cuando vemos, por ejemplo, dice ahí, ¿no? El caso de Talita Kun, cuando hablaba niña, levántate, Eloi, sabactani, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Eran palabras muy directas digamos, al arameo. No porque el idioma comúnmente de todos los discípulos, su idioma madre debe haber sido para esos tiempos ya el arameo. Hablaban en hebreo, claro, la Biblia todavía está en el hebreo, digamos la famosa Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Y en el caso de Jesús, ¿no? Que también deben haber sabido el griego, o digamos por lo menos Pedro y otros más, porque también así fue registrado y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces tienen que saber griego para poder escribir. Entonces, seguimos con esto. Vamos a ver la supervivencia. La Biblia ha sufrido los ataques más grandes de toda la historia. Si nosotros tuviéramos que decir el ataque más grande que ha sufrido sería el mensaje en el huerto del Edén cuando todavía no existía la Biblia, pero existía el mensaje. ¿Ya? Cuando en Génesis 2:17 está registrado lo que le dice Dios a Adán, le dice, ¿no? De todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el día que de él comieses morirás. El diablo le dice, utilizando la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 6, o verso 3, 2 en adelante, dice, puedes, Dios así te ha dicho, normal, puedes comer de todo árbol. Dios le dice, si comes morirás, el diablo le dice, si tú comes no morirás. Lo único que antepuso es la palabra no, de tal manera que podemos notar cómo el ataque más grande que ha sufrido la Biblia fue directamente de Satanás. Y a lo largo de la historia, en estos últimos siglos, finalizando el siglo XIX, todo el siglo XX y en este siglo XXI, la Biblia está siendo atacada por un gran número de teólogos evangélicos, católicos, podríamos ser agnósticos, ni qué decir ateos, peor. O sea, los ataques los tenemos dentro de nuestras mismas iglesias, dentro de los mismos seminarios, dentro de la misma Sociedad Bíblicas Unidas, dentro de los mismos libros. Entonces, ni siquiera ellos se dan cuenta que están atacando a la Biblia, pero están cambiando los mensajes. Hemos llegado digamos, a los momentos más críticos de toda nuestra historia. Y muchos todavía creemos que estamos bonitos en el mundo cuando la Biblia está tuviendo los ataques. Profesor, entonces con eso quiere decir que no debo ir al seminario, no debo ir a la iglesia. No, tú vaya, pero cuando uno se inclina de corazón, como lo decíamos anteriormente en una clase donde se colgó, era que si uno va con sencillez de corazón, entonces entenderemos la escritura. Muy bien claro el mensaje. Si uno no va con sencillez de corazón a estudiar la escritura, entonces es difícil que entiendas el mensaje, porque es bien difícil de engañarle al Espíritu Santo, que es el mejor maestro por excelencia. Entonces quiere decir que estamos, hermano, en esta clase.
¿O se quiere decir que entonces la iglesia no? Todos cumplimos nuestro rol, ¿no? Deber. Pero eso no quiere decir que la última palabra lo tenga el pastor, lo tenga yo como enseñanza. La última palabra lo tiene el Espíritu Santo a través de la iglesia. Si ustedes se quedan con la enseñanza de esta clase o de la iglesia que le dan un sermón, entonces lo más probable es que pueden ser edificados o tal vez no. ¿Cómo yo podría corroborar para que esa edificación finalmente termine? Es que nosotros apuntamos en nuestra Biblia, en un apunte, en las prédicas o cualquiera, y lo corroboramos con la Escritura. Y finalmente el Espíritu Santo, por eso se ora, ¿no? Tal vez hoy día no hemos hecho, se ora al iniciar, se ora al terminar. Párate que el Espíritu Santo nos enseñe y con ese corazón. Algunos dirán, pero yo tengo una maestría, yo tengo tal vez un doctorado, un PhD, y podemos ver tal vez grandes grados, y van a la iglesia, ese pastor no tiene ni primera y secundaria. Si van con un corazón todo arrogante, es difícil que el Espíritu Santo les enseñe, ¿no? Porque Dios utiliza, creo que él utilizó la boca del asno, utilizó las piedras, utilizará hombres inconversos para hablarnos, y utilizó a Ciro el persa para que regresara, utilizó al impío del rey al faraón para que salga de Egipto. Dios cuando quiere utilizar, él utiliza a un impío, un inconverso, a un cristiano, a quien sea, ¿no? Entonces, eso lo decía la Escritura, y eso, perdón, sucedió en la historia, está muy registrado en toda la historia, que muchos impíos sirvieron al Señor, sin darse cuenta ellos tal vez que están cumpliendo los propósitos de Dios, aclarando ese punto. Y eso lo vamos a aclarar tal vez más adelante, eso me estoy adelantando un poco. Pero queremos decir que nosotros tenemos muchas referencias. Aclaro una vez más, dentro de un minuto se cierra, por favor vuelven a ingresar. Entonces, cuando vemos todo esto, otro de los ataques grandes que ha sufrido la Biblia fue en el año 303. En el año 303 apareció uno de los emperadores más crueles ya con el tema de destruir la Biblia, ¿no? No, otros habían más crueles, pero este es uno que quiso destruir la Biblia. Él dijo, vamos a destruir la Biblia, trató de quemarlo y pasó 10 años, entró Constantino y Constantino empezó a oficializar poco a poco lo que va a dar beneficios a los cristianos. ¿Qué quiere decir? Otro gran escéptico como Voltaire, un gran científico Voltaire, entonces él, por ejemplo, trató de decir, ¿no? La Biblia desaparecerá en el siglo XVII, XVIII, finalmente murió Voltaire, ¿no? Y en la casa de Voltaire, 100 años después, se imprime las Biblias, ¿no? Su casa es un lugar donde se sirve de impresión de Biblia. O sea, aquí hemos visto, ¿no? Las personas, muchos que trataron de destruir la Biblia murieron y la Biblia sigue permanente. Entonces, bueno, sería citar Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, su palabra quedará intacto. No solamente la palabra hablada, sino la palabra escrita. Ya quedará por el final de todos los tiempos, ¿no? Muy bien, volvemos a ingresar, por favor.